foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio, abriendo como siempre la ventana de la energía del cambio. Esta es una sección que hacemos de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria, y esta vez nos vamos a acercar a la plataforma Salvar Ollambre. Yo creo que el nombre ya dice bastante de qué significa esta plataforma y sobre todo cuál es su objetivo de actuación. Tenemos con nosotros, por un lado, a Jesús García Díaz. Muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? Y también a Juan Carlos Arbex. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Ya mediodía pasado, tardes. Bueno, quién sabe la hora que será para la gente que esté viendo este vídeo. Lo mismo son buenas noches incluso. O sea que, pero desde luego que se den todos por saludados, que seguro que les interesará lo que vamos a hablar aquí. Lo primero que me gustaría que me contaseis es, desde el punto de vista de la plataforma o incluso desde el vuestro personal, hablando de qué significa para vosotros el concepto de Salvar Ollambre, de cuándo os viene o de cuándo le viene a la plataforma, por ejemplo. Jesús, si quieres, empieza tú. Bien, la verdad es que, como bien has dicho, el nombre casi lo dice todo, lo insinúa todo. Salvar Ollambre y la plataforma viene o nace de la mano de lo que ha sido pues toda la génesis del espacio natural protegido. Vamos a poner este protegido entre comillas, porque arrastra una historia de décadas de pues, el más absoluto desprecio, ignorancia o indiferencia de las administraciones que teóricamente son quienes han considerado las figuras de protección que se han sucedido en este espacio. La plataforma, bueno, pues hunde sus raíces en las movilizaciones que propiciaron precisamente la creación de esa primera declaración del espacio natural protegido, del parque natural, y que surgió como consecuencia de pues una amenaza, porque así hay que llamarlo, de privatización, de transformación, de urbanización brutal de lo que es un enclave de una singularidad natural excepcional. En los años 80, aquellas amenazas de puerto deportivo, complejos turísticos y demás. Paseo marítimo. Paseo marítimo. Paseo marítimo. Fiebre turistificadora de la que no nos hemos librado en esta región, sino que además parece que este mal pues se incrementa. Y bueno, pues lo que motivó fue una reacción social, una reacción ciudadana, una reacción que pues, cristalizó en toda una serie de movilizaciones que de alguna forma también creo que fueron el germen de lo que ha venido siendo pues, el movimiento ambientalista o ecologista en Cantabria. Desde entonces creo que Ollambre fue el catalizador y ahí nace pues, esa plataforma pues que agrupa a personas a título particular, a también organizaciones, y que, pues lejos de ser lo que suelen ser a veces estos movimientos que son pues un tanto eruptivos, surgen como reacción o respuesta a algún fenómeno de amenaza o de alguna situación de ese tipo, pero aquí ha tenido continuidad. ¿Y por qué ha tenido continuidad? Porque desde entonces, y pese a ese logro, vamos a decir, de declaración de espacio natural protegido Ollambre, lo que hemos venido conociendo y lo que hemos venido asistiendo desde entonces es a una permanente ignorancia o desatención hacia todo lo que implica la creación de un espacio protegido. Ha habido problemas de falta de elementos de ordenación, de elementos de gestión, de instrumentos. Se ha perpetuado una desatención permanente. Se ha incrementado con la declaración de la zona más valiosa de este espacio, la zona litoral, del lugar de importancia, de interés comunitario, de importancia comunitaria, con todo lo que eso supone y exige de las administraciones. La respuesta siempre ha sido pues nula, ninguna prácticamente, y paralelamente se han ido acrecentando pues los riesgos de una transformación brutal turística masificadora de esta zona
que, bueno, pues tienen manifestaciones, las vamos a comentar, imagino, en breve, muchas de ellas, y que, bueno, pues sigue en peligro o aumento creciente porque pues todo lo que son medidas legislativas y normativas que desde la Administración Autonómica se están poniendo en marcha, lo único que hacen es constatar que lo que se está fraguando es un asalto al territorio más frágil y valioso de Ollambre para convertir pues ese suelo que debía ser estrictamente protegido por su interés ecológico, biológico, paisajístico, en un mercado absoluto para su ocupación, explotación y rendimiento, siguiendo criterios lo más alejados imaginables de lo que debía ser un interés público que debe presidir cualquier gestión de un espacio de este valor ambiental. Juan Carlos, en tu caso, no sé desde cuándo tienes tú la mosca detrás de la oreja, ¿por qué que has decidido también formar parte de la plataforma Salvar Ollambre? Es evidente. Yo vivo en Ruilova desde hace ya muchos años y para mí Ollambre es el espacio más bonito que he conocido en toda la costa norte de España. Y ya asistí en su momento, en los años 80, 88, que es cuando se crea el parque, y antes a las movilizaciones que se movían a través de Arca. Pero efectivamente, como dice Jesús, la degradación no ha parado, se ha acentuado. Y los esfuerzos que han venido acometiéndose para tratar de recuperar un espacio que se estaba degradando muy deprisa, pues han sido siempre a regañadientes y por imposición de Bruselas. La demolición de los diques, por ejemplo, yo creo que es el único movimiento que ha habido de tratar de recuperar unas charcas, porque eran charcas, no eran humedales, y tratar de convertirlos o revolverles a su origen de humedales marinos, donde hay un trasiego de especies marinas emigrantes. Eso no se ha conseguido a pesar de la demolición. Pero a partir de la parcial demolición, porque queda uno en pie todavía, que le falta la última fase, el de Zavedo, de momento no ha habido éxito en conservar y restaurar y reintroducir las especies que se pretendían proteger a través de la directiva. Porque, como comentaba antes de empezar la transmisión, yo no creo en el Parque Natural de Ollambre. Creo que es un espacio muy bonito, un paisaje, y lo importante legalmente es el espacio protegido por Europa, el lugar de importancia comunitaria del área Natura 2000, que es muy pequeño, no es el parque entero. Es una duna y una colección de humedales, concretamente los humedales de la Rabia y el Capitán. ¿Qué pasa con la duna? Que no existe ya. Está ahí sumergida, sepultada por un campo de golf abandonado en este momento. Está en los humedales que han sido cerrados durante docenas de años, que se han sedimentado, que han perdido la salinidad, han perdido todas las especies y está en el asalto constante, como dice Jesús, del turismo y de la construcción inmobiliaria. El parque en sí, el resto del parque regional, por así llamarlo, son praderas artificiales, son plantaciones de eucalipto y urbanizaciones. ¿Qué tiene de parque? Nada, un paisaje, eso sí, precioso. Y que ahora precisamente ni el paisaje se va a respetar cuando vas a cambiar las vacas por autocaravanas plantadas en los prados. Y ya está. En vez de vacas de 300 kilos, autocaravanas de tonelada y media. No hay más. ¿Qué se infringe aquí? La Directiva Hábitats de Europa. La ley de 2006 del Gobierno de Cantabria de Conservación de la Naturaleza, me imagino que sigue en vigor, y que declaró el LIC, el lugar de especial conservación, la CEPA, que exigió elaborar un plan de ordenación de recursos naturales que se hizo, entró en vigor en 2010, es decir, 4 años después de declararse, de proponerse la ley de conservación, y esa misma ley decía que 2 años después de aprobado el PORN tenía que aparecer el plan de gestión, porque realmente un plan de ordenación es un listado de especies vegetales y animales que deben conservarse. Como dice la directiva a la que responde, obliga al Estado miembro a restaurar, mantener y conservar unos espacios especiales que se llaman hábitats, que en este caso son dunas atlánticas y humedales atlánticos marinos. Bueno, pasan los años, llega 2012 y el PORN, que tenía que estar en ese momento en vigor, no aparece por ningún sitio. Han pasado otros 16 años y el PORN, el PRUG, sigue sin aparecer, el plan de rector de su gestión. ¿Por qué no se publica ese plan rector que es obligado por la propia ley de Cantabria y por la directiva?
porque a nadie le interesa poner leyes. Es mejor dejar las cosas como están y no puedes contestarlas ni denunciar algo porque no hay leyes que lo protejan. Entonces, sencillamente, no existe el plan de ordenación, no existe nada. Es todo papel. Es un parque de juguete. Y en eso estamos, tratando de que se respete la ley, nada más. Es así de simple. Conseguir que se recuperen los humedales, que se recupere la duna, bien, hay que hacer un esfuerzo económico y político y administrativo. Y sobre todo poner a la gente en su sitio. La obligación del Estado, la obligación del gobierno regional y la obligación de los ayuntamientos. ¿Hasta dónde llega cada uno? No pretender, como hace un ayuntamiento local que tiene su fachada en Ollambre, que la duna es suya. No, la duna es europea y es de Cantabria, pero no es de un ayuntamiento donde puede meter maquinaria pesada y abrir zanjas. Y eso está pasando. Se está destruyendo un espacio protegido por Europa a base de la voluntad de una alcaldía. Una alcaldía de 2.000 habitantes. No es una alcaldía como Santander, es una aldea. Pero tiene poder para hacer lo que le da la gana. No existe la demarcación de costas, no actúa. Es más, en reuniones recientes con el MITECO, el Ministerio, que es quien ejerce su autoridad en la zona costera, en el dominio público marítimo terrestre, argumentan que realmente cuando el Ministerio tiene que ejecutar algo en su zona de responsabilidad en la costa, consulta con las autoridades regionales y locales lo que va a hacer, lo que pretende hacer, y espera respuesta, indicaciones, sugerencias, consejos. ¿Qué sucede entonces? Que hay silencio administrativo. Entonces pasan los meses, no hay respuesta, se vuelve a insinuar, oiga, que hemos quedado en que usted me diría qué hacemos con el dique de Zapedo, que está mal derribado, hay que derribarlo enteramente. Espero su respuesta desde hace varios meses. Sigue el silencio. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa por razones inmobiliarias, financieras y de todo tipo, y turísticas. Entonces, ¿para qué te vamos a tener ahí un plan de un parque regional y un plan de protección? ¿Para qué? Vamos a quitarlo de en medio y fuera. Y como pasaba en el año 80, en los años 80, montar allí un Miami y ya está. Se acabó de hambre. Lo que pasa es que, podríamos esperar, Jesús, que si una administración lanza una idea para una actuación y la que le tiene que decir, yo como soy la que lo conozco de cerca, creo que podríamos hacerlo de esta manera, no contesta, pues al final la que propone tendría que decir, pues lo voy a hacer por mi cuenta porque nadie me contesta al otro lado, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que aquí se suma a la inhibición una especie de no sé si conflicto deseado de competencias de unas administraciones y otras. La verdad es que, bueno, pues tiene el Estado mecanismos para exigir cumplimiento de las normativas y la aplicación de las disposiciones que procedan para su protección, pero pues, parece que no cumple en ese sentido. La comunidad autónoma pues va por otros derroteros totalmente opuestos. Los ayuntamientos se rigen pues muchas veces, ahí está el caso de Valdálica, por criterios muy exclusivistas y cortoplacistas, cuando no, pues arrogándose supuestas titularidades de patrimonio que no sabemos muy bien a qué tipo de febrilidad responden. Y la verdad es que la consecuencia de ello es que frente a esta especie de sumatorio de inhibiciones o dejar hacer, pues lo que va a prosperar aquí es esa otra ley sucedánea, que es la ley del que tiene capacidad y recursos para hacerse con ese territorio. La verdad es que es un escenario pues, muy preocupante. De ahí que sigamos, pues, permítasenos el símil un poco adecuado, en pie de guerra, pero es que no queda otro remedio, porque esa especie de asalto al territorio que se está fraguando, y especialmente en esta zona tan sensible y tan, sobre el papel, protegida, que no es tal, de Ollambre, pues es algo que se está constatando de forma más que notoria. Fíjate, por poner un ejemplo, ha habido
porque yo creo que ha sido el último golpe asestado a cualquier posibilidad de protección rigurosa de este lugar de importancia comunitaria, la reciente ley de simplificación administrativa que ha sacado el Gobierno de Cantabria y que se ha permitido, entre las novedades, vamos a llamarlo, legislativas que ha impuesto, el especificar que algunas medidas que se cargan por completo figuras de protección del suelo, de usos estrictamente limitados, se ha centrado en suprimirlos, pero exclusivamente en el POR de Ollambre, exclusivamente en Ollambre. Es decir, ni tan siquiera ha habido esa fiebre liberalizadora y del dejar hacer y del que el que pueda, que haga, que construya y que saque tajada al territorio, el que pueda, ya sabemos quién puede, se ha manifestado exclusivamente en los casos más grotescos, más gruesos, más agresivos en Ollambre. Precisamente en Ollambre se elimina en virtud de esta ley disposiciones de protección que ahora permiten, por ejemplo, a lo que estamos asistiendo, a esa especie de primera oleada de complejos o infraestructuras para alojamientos de autocaravanas en la zona más frágil, más sensible, más pegada al frente litoral, dentro de lo que es el lugar de importancia comunitaria. Cuando, bien le decía Juan Carlos, si es que el espacio natural de Ollambre, el parque, tiene cantidad de espacios habilitables para este tipo de infraestructuras y además, por su propia normativa, reconocido como posible. Pero no. Aquí lo que se está dando es cada vez una vuelta de tuerca más fuerte para hacer pues una ocupación prácticamente de la ribera del mar que pues ya sabemos a qué obedece, a esa obsesión de la administración por concebir el territorio como un producto y para que ese producto se saque tajada desde pues todo tipo de operaciones turísticas, convertir todo el suelo, incluso el que debe ser estrictamente protegido, en un auténtico mercado para el mejor postor. Juan Carlos, me gustaría preguntarte por, claro, con todos estos años que han pasado, que nos habléis ya desde los años 80 y operaciones turísticas, y claro, una afluencia de turismo que va aumentando en Ollambre y en toda Cantabria, el de poder llevar a cabo operaciones urbanísticas sobre ese territorio, el poner un campo de golf sobre una duna, al final seguro que tenéis registrados varias consecuencias, ¿no?, de este tipo de actuaciones que se han llevado en el territorio. A ver, yo creo que es el proceso urbanizador y destructor del territorio, en un primer momento, como mercado, dice Jesús, considera el suelo como un mercado que es útil para construir viviendas turísticas o emplazamientos turísticos, es una forma de ingresos de dinero, pero es pegarse un tiro en el pie. Al final estás vendiendo un espacio especialmente bonito, precioso, protegido, un parque natural, y tú mismo lo degradas. Y el propio ciudadano que compra o visita ese lugar empieza a sentirse a disgusto porque ve que lo que él acudía a un lugar especialmente protegido y hermoso, y ve cómo se le degrada ante sus ojos muy rápidamente. Dice, me han estafado. Entonces, la ambición del mercado acaba matando al producto. Y además se estaciona tan deprisa que el plazo se acorta cada vez más, porque la degradación es cada vez mayor. Yo tengo amigos o conocidos que tienen casa en el Tejo, asomados a la playa de Ollambre, y que compraron aquello en su momento, hace 15 o 20 años, porque se podía, estaba pegado a los núcleos urbanos y tenían una vista maravillosa. Lo compraron por eso, nada más. Podían hacerlo en otro sitio. Ahora les construyen delante. Y el terreno construido, y entonces se sienten estafados, engañados. Y esto, al final, va socavando. Y finalmente terminas por aburrir al mercado y hundirlo completamente. ¿Qué está sucediendo además? Hay una cosa muy peligrosa. Y es llegar a toda esta planificación o desplanificación por sistemático incumplimiento de las normas. Cuando una sociedad empieza a flaquear en el cumplimiento de sus normas, resulta que al final es el mercado quien domina. Bueno, sabemos que esta es un poco la teoría
económico-social de la Unión Europea es el mercado manda. Pero, sinceramente, si yo soy un ciudadano europeo que voy a vivir en un territorio donde las normas las dictan los mercados, prefiero que me gobierne el Corte Inglés, que lo hace bastante bien. Bastante mejor que un político que es un aficionado, un funcionario, que no sabe dónde va. Prefiero que lo haga una corporación empresarial que busca mejorar su situación, pero también busca el futuro también. Tiene porvenir por delante. Tiene un espacio de recorrido, a lo mejor de una generación. Porque las empresas tienen vocación de perdurar. Un gobierno municipal o regional no tiene vocación de perdurar. Sabe que tiene sus plazos en 4 años. Entonces, o quieres hacer todo rápido. Entonces, no te puedes fiar de una persona que está provisional. Y los provisionales no quieren normas. Hacer caja, montar el tinglao, luego se van y que los que vengan atrás carreen. Por eso prefiero una empresa. El Corte Inglés, por ejemplo, que funciona bien, ¿eh? Esa es la idea. Y la democracia se va a la mierda. Entonces ya el sistema de valores democráticos europeos se desmorona. Viene el populismo, la puerta de entrada a todos los desmanes empieza por ahí, por el propio legislador incumple su legislación. O no, sencillamente no legisla. Ese es el drama. O sea, va más allá de la defensa importante de un espacio natural que todos queremos y amamos. Va mucho más allá, es mucho más profundo. Tiene raíces muy serias y peligrosas. Es la razón nada más. ¿Y qué es lo que veis, Jesús, en cuanto a cómo cambia el comportamiento del propio territorio y de sus especies? Bueno, la verdad es que todo este tipo de actuaciones lo que está haciendo es dar al traste con todos los valores, especies, la biota, todos los sistemas vivos, que son la razón de ser de este espacio protegido, este lugar de interés comunitario. Por ejemplo, esta especie de tolerancia malentendida, que aquí incurren las administraciones, pues ha hecho que, por ejemplo, el arranque de lo que es el cordón dunar, que se ha convertido en una zona de aparcamiento, estacionamiento permanente, autocaravanas y demás, justo en el mismo Arenal, pues ha dado al traste con buena cantidad de, por ejemplo, especies de flora fijadoras de duna, que bueno, pues han ido desapareciendo ante esa invasión, ante esa alteración del sistema. Por ejemplo, un arranque de cordón dunar que históricamente pues lo que alojaba era un corredor, una especie de emisario que unía la laguna del Jargal con cierta salinidad por ese intercambio de aguas y por tanto con unas especies vivas singularísimas. De hecho, fueron las que en parte motivaron la sentencia que imposibilitó que por ahí pasara la carretera, pues están desapareciendo como consecuencia de esa alteración física que se está produciendo sin ningún criterio ambiental de ningún tipo. Es más, sustituyendo lo que era un corredor natural de aguas, pues por un colector de aguas que vienen, parece ser, de todo el complejo turístico, campings que hay ahí y que va directamente a la playa, al mar, a una zona de baños, demás. Ahí la alteración es brutal. Ha habido una pérdida de biota, de biodiversidad importante, por no permitirse esos flujos, estos intercambios de aguas, estos medios de intercambio tienen una importancia crucial. Son casi el sustento, la base del sustento de la riqueza marina y litoral están estos intercambios de agua. Bueno, pues la duna pues, ha venido sufriendo también una merma considerable no solo de su estructura, sino que vinculada a su estructura y también una serie de especies muy singulares que son garantes también de la propia dinámica de la misma. El uso del campo de golf y sobre todo el forzar un trasiego de personas por el exterior del perímetro del campo de golf, que ya ni es campo de golf ni es nada, no sabe qué es, está ahí en el limbo, pues ha propiciado también un trasiego por las zonas más frágiles de la duna de personas que también la han deteriorado. La verdad es que, bueno, pues este tipo de intromisiones que se van dejando, lo que hacen es eso, mermar
una riqueza biológica que ha tenido siempre este sistema. En alguna ocasión recuerda Juan Carlos, nos recuerda pues, bueno, pues, cómo él ha conocido las criaturas y lo que daba de sí este sistema litoral. Algunos también lo hemos conocido. Yo desde muy pequeñito he pasado mucho tiempo en la Rabia. Y recuerdo crustáceos, cangrejos, recuerdo la riqueza pesquera que tenía esta zona y que poco a poco ha ido por completo desapareciendo, y lo que nos estamos encontrando es con un paisaje hermoso por supuesto todavía, pese a esas bofetadas estéticas que le producen esos campos de caravanas y de aparcamientos indiscriminados, pero un paisaje que, pese a su belleza, es un paisaje cada vez más muerto de vida, precisamente pues, por esto, por no asumir obligaciones que hay implícitas a lo que es la declaración que, bueno, pues, que Europa, siguiendo un principio de que el patrimonio es de todos y no de unos pocos, pues ha pretendido imponer con muy escaso éxito en el caso de hambre. ¿Y qué más podría hacer una institución de la Unión Europea para tratar de que no se termine arrasando con todo lo que hay en Ollambre? ¿Me preguntas a mí? Sí. En realidad, tal y como está la legislación actual de la directiva, hay unos plazos. Hay unos plazos marcados por un reglamento nuevo que es de hace unos años, pocos años, porque la directiva del 92, en principio, no establecía plazos para recuperar, mantener, conservar, restaurar, reintroducir especies que eran prioritarias para Europa, para conservar la biodiversidad del continente. Hay una filosofía detrás de esa directiva muy razonable. Realmente se presentó, se llevó como orgullo a la cumbre de Río del año 92, la cumbre de la Tierra. Esa cumbre que marcó una época para la humanidad realmente notable, ya que en ella se aprobó el protocolo de Kioto, el problema del cambio climático se abordó por primera vez, la pérdida de biodiversidad en el planeta, de especies que se estaban desapareciendo. El problema de la capa de ozono ya se había resuelto con facilidad, pero había un problema de desertificación y hubo un convenio de lucha contra la desertificación. Se aprobó la Agenda Local 21 para proteger los entornos urbanos. Bueno, y lo que pretendía Europa era un poco sacar pecho de algo de lo que carecía mucho, que era de biodiversidad. Europa es un continente muy antropizado, muy habitado, machacado por los habitantes, por las estructuras urbanas. Le quedan muy pocos espacios naturales, son contados. Países como Bélgica realmente es que no son un parque, es una gran ciudad. O Bélgica, o incluso el norte de Alemania, y gran parte de Francia. España era un espacio muy singular dentro de Europa porque aún conservaba territorios y espacios muy vírgenes con una riqueza de biodiversidad que muchos países europeos ya no tenían. Decían, bueno, vamos a actuar en conjunto. Vamos a presentar un plan, esta directiva, que va a conservar unos hábitats y los vamos a recuperar para dar ejemplo al resto del mundo. Bueno, esto está muy bien intencionado, pero al final la aplicación de la directiva está costando mucho trabajo mantenerla. Y han pasado ya desde el año 92 hasta ahora bastante tiempo. Entonces hay un reglamento nuevo que está empezando a suscitar a los países miembros, a los Estados miembros, que los lugares que ellos designaron en su momento para formar parte de esa red Natura 2000 ya tengan plazos, un tanto por ciento determinado en los años 2030, 2040 y 2050. De forma que en el 2050 el 80% de las especies que había que proteger estén protegidas. Certificado, ¿eh? Claro, estamos en ese momento de impasse entre el año 2030, que tiene que ser el 30% protegido, el 40% el 50%, y en el año 50 ya tendrá que ser el 80%. Plazos muy largos, porque se supone que recuperar unos espacios muy degradados de entrada es difícil. La naturaleza va a su paso, a su ritmo. Si encima, como en el caso de España, no solamente se va despacio, sino que no se va o se retrocede, no llegaremos nunca. Voy a poner un ejemplo, quizás un poco pintoresco, pero que va más allá de lo que es un espacio hábitat europeo protegido para especies locales. A la playa de Ollambre, el Arenal de Ollambre, cada verano
y también en Gerra, la playa contigua, y en muchas playas del Atlántico, del Cantábrico, es zona de descanso y de alimentación de una especie migratoria de un pajarito muy chiquitín, que se ve en agosto y en julio correteando por la orilla del agua. Le importa un pito a los bañistas, corretea a paso muy rápido, como un pajarín corredor, muy chiquitito. Se llama chorlitejo patinegro. Este animalito viene en bandadas desde Dinamarca, la costa del Mar del Norte, Holanda, norte de Alemania, norte de Francia, y acude a reproducirse, a anidar y a poner sus huevos en las costas del norte de África, de Marruecos y de Andalucía. Hace esa migración anual. Cuando llega desde Dinamarca, por ejemplo, aparece la playa de Ollambre y se para en la playa, porque allí se alimenta y descansa. Si en la playa de Ollambre en esa época de verano está atiborrada de turistas, a él no le importa. Se mete entre las piernas de los turistas porque viene agotado y hambriento. Y es como una pelota de tenis de pequeñito. En el País Vasco le llaman culisca y aquí se le llama chorlitejo. El correalismo son muy chiquinines. Pero ¿qué pasa en Ollambre? Que es una zona especialmente protegida, que hay perros sueltos. Perros grandes, perros que juegan. Y entonces no hay uno, hay 50. Entonces ven al chorlitejo y se lanzan por él. Los peces se posan y huyen, se posan y huyen. Y entonces esos bichos no llegan a Andalucía, se mueren por el camino de hambre y de fatiga. Es una especie, está en la lista roja de la SEO, de la Asociación esta de Defensa de los Pájaros, BirdLife. Deben quedar como 5.000 parejas en todo el mundo y en Europa, todas concentradas en el Atlántico europeo. Y en cambio en Andalucía, cuando se les espera, porque es una especie muy bonita, las dunas de Zara de los Atunes, de Conil, de Barbate, están protegidas y cerradas. Y ahí no se puede entrar porque ahí anidan. Y se les espera, la Junta de Andalucía les espera, pero cada vez llegan menos. Y ahí no pueden entrar perros ni personas porque es zona de anidamiento. En las playas del Algarve portugués, las dunas se cierran y se prohíbe deambular por ellas porque anida el chorlitejo, que nosotros estamos espantando y matando en las playas de Cantabria. Es así de triste, pero es la realidad. Entonces, supera el propio concepto de hábitat protegido europeo. Es que estás, y así lo dice la directiva, en un espacio o lugar de importancia comunitaria, como puede ser una duna atlántica, es importante no perjudicar la migración de especies europeas que se mueven por Europa. Tiene que ser una puerta de descanso y de comida, de albergue. No lo cumples tampoco. Ni siquiera proteges tus especies, amenazas a las especies de otras europeas. Eso funciona así. Eso es si me permites, además, sí. Algo mucho más preocupante porque habla Juan Carlos de los plazos que están ya por fin fijándose para la preservación de toda esa biodiversidad. Pero es que en el tiempo ese lo que se sigue produciendo es una merma. Lejos de tender a recuperar esos espacios, a proteger esas especies, a garantizar toda esa preservación, los derroteros van por otro lado. Es decir, desde la propia génesis del parque y demás, se ha ido produciendo una merma como consecuencia de ese tipo de actuaciones. Es curioso porque cuando se pone en marcha el plan de ordenación de los recursos, hay que hacer un estudio previo de especies y demás, la pérdida en un plazo de 20 años era más que notoria. Es curioso porque además hay fuentes para ello. Hay estudios del año 2006 al 2008 publicados sobre ello y sin embargo uno repasa pues la bibliografía que existe anterior. Tengo aquí en mis manos tanto una publicación como el estudio inicial que se hizo para la solicitud de ese parque. Aquí ya el polvo de los años hace mella en estos documentos, pero tienen el valor de contarnos cuál era el estado de la biota, de los sistemas vivos, de la biodiversidad en aquellos años 80, cuál ha sido 20 años después, a la vista de los estudios, la propia Administración Autonómica y el escenario que tenemos ahora. Van los tiempos exigiendo desde a instancias comunitarias toda una serie de medidas de restauración, de reposición, de restitución, de garantías de preservación y conservación de ese patrimonio valioso que es de todos y, sin embargo, los derroteros y los
los tozudos, la tozuda ciencia y conocimiento de lo que está sucediendo en Ollambre, pues va en dirección opuesta, con lo cual bueno, nos tememos que el escenario para conseguir garantizar los retos que la aplicación de la directiva nos exige, pues se hace cada vez más difícil, porque parece que aquí, pues en el caso de Ollambre, pues los poderes públicos están dispuestos a seguir nadando en la dirección opuesta a lo que exige no solo la legalidad, la normativa comunitaria, sino lo que creemos que es el puro sentido común. ¿Y cómo es vuestro contacto con las administraciones públicas? Es decir, ¿habéis tenido reuniones? ¿Les contactáis a menudo, ya sea vía telefónica, correo electrónico? ¿Cuáles son las respuestas que os llegan de las administraciones públicas? Bueno, nos hemos reunido con la administración central y con la administración regional, con la municipal no. El contacto es amable, es preocupante, porque les ves muy cariñosos y muy atentos a las peticiones, a la exposición que hacemos, pero al final terminan confesando que tienen pocas herramientas para actuar. Entonces decimos, claro, es que las herramientas no habéis ido a comprarlas, no las tenéis. Comprar las herramientas, poner una normativa y ya tendréis herramientas para actuar. Si no os dotáis de ellas, no podemos seguir hablando. Pero voy a poneros un ejemplo que es muy simple, pero que indica por dónde va la filosofía de todo esto y el estado social. Se supone que los humedales de la ría de Ollambre, la ría de las dos rías, la de Zapedo y la de la Rabia, es una puerta de entrada para especies marinas, como decía Jesús hace un rato, la lambrea, no te digo ya el sábalo, el salmón, la anguila europea. Ya no entran, evidentemente, hace muchos años, la anguila desapareció en los años 80, y a ver quién encuentra un salmón, o una lamprea, o una alosa, circulando por ahí para desovar o para hacer lo que sea en aguas arriba del humedal, porque estaban los diques y porque ahora no entra nadie. Pero es que además, si realmente existiera ese deseo de que regresen esas especies, limpiarles la casa, protegérsela, permitirles el acceso, facilitarle el camino de nuevo, resulta que es que ahí con la marea alta, que es cuando entran, hay pescadores. Entonces, si un día da la casualidad de que un salmoncillo entra por allí, lo van a pescar. Entonces, lo primero que hay que hacer es prohibir pescar. Y sobre todo en época de migración, ahora en primavera, en verano, cuando llega el salmón, cuando entra hace su viaje la angula. No, ahí se permite hacer de todo. Entonces estás incluso poniendo trabas y prohibir ciertas actividades que van en contra precisamente de lo que debe ser un espacio protegido que quiere restablecer y restaurar. Estás metiendo pequeñas minas que están explotando constantemente. Obstáculos. Ese es el ejemplo. La administración esto no lo entiende. Están en sus despachos y están en lo que están, procurando que pase todo desapercibido, manteniendo un silencio discreto y educado, y punto, nada más. Promesas de que van a hacer algo, que van a intentar hablar, que van a intentar coordinarse entre ellos, pero no llega nada de esto. Están parados y que el tiempo pase y que haga la sociedad se marque sus destinos inmobiliarios y constructivos, y que los ayuntamientos cobren sus impuestos y sus historias. Y entre tanto el territorio, como le comentábamos al delegado del gobierno en una reunión que tuvimos hace un par de meses, el territorio se degrada, el territorio se satura, no ya simplemente se estropea o se destruye un espacio protegido natural de europeo, es que además el territorio se diversifica la construcción y aumenta las necesidades en infraestructuras que elevan el coste del mantenimiento de todo eso. Hay que hacer más carreteras, hay que hacer más estaciones de depuración de saneamiento, más abastecimiento de agua, hay que poner tendidos eléctricos, hay que poner comunicaciones, y todo eso cuesta. Cuesta y el territorio llega un momento en que está saturado completamente y empiezan a fallar las estructuras que mantienen la vida en ese territorio urbanizado, porque no va acompañado de una inversión en infraestructura. Eso se llama invasión del territorio y destrucción del mismo.
Y viene el descontento del habitante, del ciudadano. Otra vez estamos con lo de siempre. Empiezan las quejas y empieza a venir un problema de convivencia democrática porque la administración no responde a las necesidades y a las promesas que les hicieron en su día. Vas a vivir en un sitio bien comunicado, bien abastecido, perfectamente organizado, y sin embargo, cuando llegas allí, todo esto empieza a fallar, porque las inversiones no van detrás. Es así, llegamos a esta situación. Y es el camino que llega. Ese camino está en marcha. Y ya empieza en verano a fallar. Las estaciones de depuración se saturan, hay que ampliarlas, el agua, vamos a ver qué pasa, el cambio climático que induce a la subida del nivel del mar está llegando, la costa de Ollambre se está desmoronando, empiezan ya a haber viviendas amenazadas en la propia playa de Ollambre, que tiene que poner diques ilegales, empiezan a caerse las escaleras, los accesos a la playa, y ¿cómo lo detienen? No importa, construimos más. A lo mejor metiendo mucho más cemento, pues solucionas el problema. Y eso es lo que hay. Pues estaba pensando en lo que decía Juan Carlos sobre la pesca. No porque yo sea pescador, porque es verdad que conmigo lo intentaron de niño y me aburría tanto que no me aficioné a ello, pero bueno, en mi familia y tengo amigos que lo llevan haciendo toda la vida. Pero claro, yo pienso, si tú tienes un espacio que al final estás degradando y estás consiguiendo que las especies de toda la vida ni siquiera puedan llegar ahí, ¿no sería mejor cambio un poco de dirección, lo paro durante un tiempo para que eso vuelva a ser como era antes y la actividad pesquera se pueda volver a llevar a cabo? Eso es lo inteligente, eso es lo civilizado, ¿no? Sobre todo por el propio bien de los pescadores, porque así conservan intacto por poder practicarse su deporte favorito. Pero sin embargo, no sucede así, quizá por ignorancia. Vamos a ver, es que la pesca del salmón en el Cantábrico y Ollambre es una entrada salmonera natural y normal, como es el río el Besaya y el Saja. Yo recuerdo que en el siglo XVIII en Torrelavega había una pesquería de salmones que alimentaba medio Torrelavega, y eso ya no existe. Claro. Bueno, pues conseguir que vuelvan otra vez las especies enriquece el territorio y enriquece la sociedad. Sin embargo, eso no se puede hacer ahora mismo. Es imposible porque la puerta, hay estacas en la puerta, hay trabas, y son los pescadores. Entonces eso tienes que prohibirlo, hacer una veda, explicarlo, hacer una labor pedagógica entre la población. Vamos a intentar conservar esto, que vuelvan estas especies a enriquecer nuestro patrimonio, nuestra riqueza natural, por beneficio de todos y de nuestros hijos y nietos. Porque lo que estamos haciendo ahora los ecologistas, ya ves que todos tenemos canas, ¿eh? Tanto Jesús como yo. No luchamos por nuestro bienestar, el bienestar de nuestro territorio, el que vivimos. Lo hacemos por amor a las siguientes generaciones. Queremos que ellos disfruten de lo que nosotros hemos disfrutado de jóvenes, que recuperen y hereden un territorio integrado, rico, variado y que les permita vivir con más felicidad. No lo hacemos por nosotros porque nos quedan pocos años de vida, no lo veremos, pero ellos sí. Luchamos por las generaciones siguientes. Dicen, no es que ellos hacen lo que les gusta, no, somos así. Yo recuerdo un programa francés de unas señoras que visitaban los colegios y hablaban con los niños pequeños y decimos, defendemos la naturaleza porque os queremos. Si no os quisiéramos, os ignoráramos, os importara un pito a los niños, no haríamos nada. Disfrutaríamos nuestra vida, machacaríamos todo, exprimiríamos al máximo la tierra y vosotros ya os apañaréis. Pero no somos así. La especie humana no es así. Tiene sentido de la herencia, de las generaciones siguientes. Por eso somos humanos, no somos animales. No agotamos el territorio, pero sí lo estamos haciendo. Generalmente la sociedad agota, ¿no? No nos importa. Y los esfuerzos por mantener la riqueza para las siguientes generaciones es lo que nos impulsa. Y Ollambre es un modelo muy claro, ¿no? Mantenerlo para los demás, para las siguientes, en el tiempo. Justamente por aquí, Jesús, quería ir yo en la siguiente pregunta, porque, bueno, yo cuando hacía referencia a cuando intentaron enseñarme a pescar cuando era un niño, yo creo que esto si era mucho más típico antes que los niños aprendiesen un poco cómo era el modo de vida de los mayores, de saber pues cómo se hacía el pan, o si había que juntarse para defender el trabajo en una fábrica,
o aprender, pues eso, pues también no solamente un trabajo, sino las aficiones que podían tener los mayores. ¿Esto os supone una dificultad ahora que los que vienen detrás y son los que pueden disfrutar el Ollambre del futuro también están en la lucha en la que vosotros estáis para defenderlo todos juntos? Bueno, hablaba hace un momento de las canas que peinamos, ¿no? Los que estamos en esto. La verdad es que hay un problema también de percepción y de social y cultural de nuestro tiempo, que hace pues que estas cosas cercanas y próximas pues cueste más que se vincule a la gente joven, puesto que bueno, pues hoy vivimos en un mundo de multitud de realidades virtuales, vía pantalla y demás. Yo creo que eso nos exige un esfuerzo didáctico importante y bueno, que forma parte, ¿no?, de nuestro quehacer. La verdad es que pues hacer o entender la importancia de mantener los sistemas vivos, la biodiversidad, pues sí, parece que son discursos que cuesta introducir más ahora que hace 20 o 30 años, pero no por eso vamos a dejar de perseverar, porque vamos, sí, somos conscientes, estamos convencidos de que esa es una realidad que además la ciencia, que es el mejor aliado que tenemos la humanidad para tomar decisiones, al final va a avalar nuestras intenciones y lo que pretendemos transmitir y lograr de las administraciones. Recuperar, antes hablabais de la pesca, los recursos pesqueros, no es solo una cuestión de especies, es decir, esas especies que ha citado Juan Carlos efectivamente han ido desapareciendo. No es solo eliminar presión directa, sino es que hay que revertir también una degradación de los espacios y los entornos brutales. Las zonas de aguas de intercambio que aprovechan todas estas especies, hoy, pues en virtud de todos esos diques y todas estructuras que se han ido haciendo, pues son auténticos barrizales. Hay una cantidad de sedimento de limos que han cambiado por completo los calados, la fisonomía, la estructura de todos estos sistemas. Es un trabajo complejo, lo está siendo cada vez más. Pero bueno, nuestra meta en cuanto a la difusión y a intentar seguir incorporando personas a este esfuerzo colectivo está en explicar la importancia de la preservación de estos sistemas, porque nos va todo, por ejemplo, las propias riquezas y recursos pesqueros y marinos, pues en una adecuada interacción de esos dos mundos, ¿no? Porque la costa es la frontera de dos mundos, y ese intercambio, esa frontera difusa, es lo que permite que haya una riqueza natural que se convierte también en riqueza económica, ¿por qué no decirlo? Lo que no es riqueza económica es esta pretensión que hay de los espacios, los territorios, que por definición son no urbanizables, al final, por la presión, la tolerancia y lo que van a traer consigo, se están convirtiendo en futuros espacios urbanizados de facto. Y eso es agotar el territorio. El territorio es limitado. El territorio no es infinito. Maldito eslogan ese que tenemos turístico en Cantabria, que da una idea absolutamente falsa y engañosa de lo que es infinita, ¿no? Pequeño, frágil y de cuya conservación depende buena parte de los recursos de esta región. Y lo que más importante, no de la región en abstracto, de sus gentes, de las gentes que viven y que vivirán y habrán de vivir aquí en Cantabria. Ollambre es, creo, el mejor botón de muestra de por dónde van esos preocupantes, esos angustiosos derroteros que pueden dar al traste con el soporte vital de generaciones futuras. Bueno, yo creo que han salido muchísimos conceptos en la conversación, desde el territorio, el urbanismo, campo de golf, autocaravanas, playas, dunas, especies animales y vegetales también, y una degradación en general del territorio que no es infinito, como tú bien dices, Jesús.
Y me gustaría preguntaros, o haceros una última pregunta sobre otro concepto, ahora que ya se nos echa encima el mes de mayo, se viene la temporada donde más gente va a pasar por Ollambre seguro, movilizaciones. ¿Tenéis pensado hacer algo a lo largo de la primavera o el verano para que la gente que pase por Ollambre, ya sea de cerquita o de más lejos, se dé cuenta de que hay una plataforma que intenta defender que ese paisaje que ellos consideran tan bonito siga siendo como mínimo igual de bonito en el futuro? Sí, estamos en ello. Ya sé que es una respuesta recurrente, estamos en ello. Pero ciertamente, además, queremos darle un componente más explicativo, más pedagógico si cabe. Estamos planteándonos desde ya, preparando algunos rutas o itinerarios abiertos para que las gentes conozcan de cerca estos valores, su degradación y, bueno, pues las necesidades de aplicar con rigor las medidas de protección que se exigen para estos entornos. Lo tenemos, efectivamente, sí, pensamos, estamos trabajando ya en esta confección de rutas porque creemos que sobre el terreno ver los efectos y explicarlos y comentarlos y compartirlos, creemos que es un arma importante. Qué manía, se me van estos recursos, estas expresiones bélicas. Es una herramienta importante para ganar pulso de la opinión pública frente a, bueno, pues la absoluta inhibición que está permitiendo pues esta degradación. Sí, estamos preparando actividades de este tipo. No tanto lo que es eso veremos, porque cuando hablamos de movilización, una movilización, pues si hay circunstancias o se produce algún fenómeno que entendemos requiere contestación social, eso es algo a lo que no renunciamos nunca, porque creemos que la respuesta social visible y patente es importante, pero si queremos, eso sí, dedicar ya, con independencia de situaciones de coyuntura que puedan darse, a hacer esta labor de llevar a la gente a explicar sobre el terreno. Bueno, ser un poco divulgativos al final también, ¿no? Efectivamente, claro. Esa labor que es de que la gente entienda el por qué surge una plataforma. Yo creo que con esta conversación yo creo que ha quedado bastante claro la necesidad que hay de que haya un movimiento de que trate de defender en todo lo posible todo este espacio de Ollambre, que bueno, cada uno en Cantabria tendrá su parte preferida, pero vamos, no me extraña nadie que diga que esta es su preferida de todas, porque desde luego que es una pasada. Así que Juan Carlos Arbex y Jesús García Díaz, me queda, bueno, pues agradeceros que os hayáis pasado por aquí este rato, que hayáis atendido la llamada del Faradio. Y además que hayáis sido tan divulgativos en la entrevista, porque yo creo que se ha entendido bastante bien, así que os lo agradezco mucho a los dos. Gracias al Faradio por abrir una ventana a nuestras reivindicaciones y a nuestras preocupaciones, que tienen que ser preocupaciones de todos. Desde luego. Gracias, Pablo, gracias al Faradio y gracias sobre todo por el tiempo compartido, que es algo muy necesario. Desde luego que sí. Un abrazo para los dos. Igualmente. Igualmente. Adiós.